Qué bueno llegar a la hora de adoración. Estamos felices y contentos porque Dios ha de manifestarse en forma especial hoy en este programa. Tenemos como un invitado muy especial en la participación desde Georgia, la Asociación de Cumberland, allá el pastor Richard Piñero. Él es doctor en ministerio y tiene el tema Esperanza ante la incertidumbre a esta hora. Luego vamos a nosotros estar felices y contentos porque vamos a salir con un rostro alegre y feliz porque el Señor nos ha hablado. También tenemos la participación especial de Tim Parton en el piano. Él pues estará interpretando la alabanza al contemplarte, mi Salvador. Queremos contemplar a Dios a esta hora, así que es el momento de adoración a nuestro Dios. Así que todos reverentes porque el Señor tiene mensaje para cada uno de nosotros. Adelante, Tim Burton. Gracias, Tim. Saludos, para mí es un placer poder estar compartiendo nuevamente con mis amigos aquí en 3 Avenue Latino. Realmente ese himno fue precioso, agradecemos el don que Dios le ha dado a Tim. En esta hora vamos a pedir que por favor inclinen sus rostros con nosotros para orar y comenzar con el tema que tenemos en esta ocasión. Oremos. Cariñoso Dios y eterno Padre, es en el nombre de Jesús que nos allegamos al trono de la gracia, agradeciéndote por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de poder abrir tu palabra. Hoy queremos suplicar, Señor, el perdón de nuestros pecados al hacerlo. Que nada interfiera con la presencia de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra. Que ella se vivifique en nuestras vidas, que nos hables al corazón, oh Dios, y que puedas transformarnos cada día más a la imagen de tu querido Hijo. Son bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. En esta ocasión para mí es un privilegio, como dije, poder otra vez compartir con ustedes a través de estos medios televisivos. Agradecemos a Dios por el ministerio de Teresa Bene Latino y la oportunidad de poder compartir su palabra. En esta ocasión, antes de comenzar, quiero dar algunas advertencias. Van a necesitar sus Biblias. Por lo tanto, si son tan amables, vayan y búsquenla desde ya. Tráigase también quizás un lápiz o algo con que escribir y donde anotar también ciertas cosas, porque vamos a entrar en la palabra de Dios y permitir que ella nos hable. Y por supuesto queremos que también anotar cosas importantes para poder repasar y reaccionar o reflexionar sobre ellas. En esta ocasión me hace pensar en un momento que tuve y quiero compartir desde mi corazón una situación que nos ocurrió no hace mucho. Era un jueves en la mañana. Realmente fue un fin de semana o varios días muy preciados para este servidor. Fue el primer retiro del equipo ministerial que tuvimos allá en la conferencia de la Georgia Cumberland. Realmente se sintió como estar en el aposento alto. Hubo muchas oraciones, estudiamos la palabra de Dios y buscamos la presencia del Espíritu Santo para con nosotros. Y recuerdo ese jueves en la mañana ya estábamos por terminar lo que había de ser aquel retiro espiritual de los líderes ministeriales de dicha conferencia. Y luego ocurrió algo interesante. Estábamos todos allí listos para salir y yo estaba sumamente emocionado esperando salir para poder entrar de lleno en la obra de Dios y ser de bendición para muchos, cuando cada uno de los presentes recibe un texto en su teléfono. Y tanto es así que todos los que estaban a la misma vez observaron el texto y quedó todo en silencio por un momentito. El texto leía algo así: la Universidad Adventista de Southern o del Sur acaba de cerrar sus puertas. Todos los estudiantes presentes deben salir de dicho campus antes del viernes en la noche con todas sus pertenencias. Y nos miramos preocupados diciendo, oh, muy bien, ¿y esto a qué se debe? De repente pensé en los dos hijos que tengo, Miladis y Jonathan. Allí están y pensé, ¿cómo es que vamos a poder sacarlo hoy, siendo jueves, antes del viernes en la noche, sacando todas sus cosas, sus pertenencias? ¿Qué vamos a hacer? Pensaba yo, ¿qué está ocurriendo? Y luego hablé a mi esposa, y por supuesto mi esposa es mi mejor parte. Me dijo, no te preocupes, mi amor, vamos a hacer tal cosa, y me dio ciertas directrices. Salimos hacia allá, muy bien. Y gracias a Dios, después de muchos contactos y llamadas y viajando 2 horas y media para llegar a donde estaban ellos, finalmente pudimos regresar a nuestro hogar. Todo bien, gracias a Dios. No era la 1 de la madrugada ya del viernes cuando nosotros entrábamos a nuestro hogar. Y ya nuestros hijos tenían sus cosas en un lugar seguro y ya podemos respirar un poco mejor. Se nos había dicho que la causa de esta decisión repentina era por la supuesta pandemia o el supuesto COVID-19. Y nos habían asegurado que no se preocuparan porque en varios meses, quizás 2 meses, no más de 3, íbamos a poder regresar a la universidad, nuestros hijos por igual, y continuar las cosas como normalmente lo hacían. Y me llama la atención, recuerdo. Pasaron 2 meses y estábamos nosotros en transición de una responsabilidad a otra. Toda la casa estaba empacada y todo. Y yo decía, bueno, en 2 meses está bien, yo puedo lidiar con esta situación. Yo me preparo bien, hago esto y lo otro. Pero pasaron 2 meses y todavía la situación no había cambiado. Pasaron 3 meses. Pasaron 4 y ya yo comencé a preocuparme un poquito. No sé usted, pero si yo no me siento en control, me siento un poco descontrolado. No sé qué hacer. Y comencé a rascarme la cabeza diciendo, oye, pero ¿qué será de esto? Cuando volví otra vez a pedirle a Dios, Señor, necesito que me des un poco de orientación, de luz, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo y qué tú esperas de mí, me llevó a buscar quizás la definición de lo que estaba ocurriendo en un diccionario. Ven, habían utilizado la palabra pandemia y yo no estaba muy al tanto de lo que significaba eso. Por lo tanto, voy al diccionario y veo que una pandemia entonces se describe un evento
quizás de salud, que afecta a una región grande, geográfica, a la misma vez. Comienzo yo a ver, espérese, una pandemia. Y luego comienzan a decir, no, que es una pandemia mundial, o sea, el mundo entero. Y ahí es donde yo comencé a preocuparme un poco más. Me pregunté, Señor, pero este es tu mundo. Porque la Biblia dice en Salmo 24:1 que el mundo es de Dios y todo lo que habita en el mundo le pertenece a Él. Y yo decía, Señor, si esto está ocurriendo en el mundo entero, es porque tú lo has permitido. Algo se tiene que traer el Dios del cielo con esta situación, pensaba yo, porque nada de lo que ocurre en el mundo ocurre sin que Dios lo permita o lo inicie. Ahora, para recalcar eso, para estar claro en cuanto a lo que dice la Biblia, quiero recordarles lo que dice el libro de Job, aunque no lo vamos a buscar en este momento. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 encontramos que allí está Dios reunido con sus hijos, como dice allí, y entre ellos está también Satanás. Y es interesante la plática que tiene Dios con Satanás en ese momento. En resumidas cuentas, Satanás entonces reta a Dios en cuanto al cuidado que tiene de Job. Y luego Dios le da el permiso a Satanás de poder traer calamidades sobre Job y su vida. Es interesante, la Biblia claramente confirma que nada ocurre en esta tierra, sea bueno o sea malo, sin que Dios o lo inicie o lo permita. No olvide eso. Comencé a pensar, Señor, entonces, si esto está ocurriendo en el mundo entero, tú tienes que tener algo con esto. Tienes que tener tu mano en esto de alguna manera o de otra. Luego trajo a mi mente el Espíritu Santo la promesa que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice algo así: todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Por lo tanto, si todas las cosas le ayudan a bien, pensaba yo, entonces algún bien tiene Dios con esto que ha permitido. Alguna bendición hemos de recibir a través del mismo. Luego me tranquilicé un poquito. Pasaron quizás 2 meses más y ya volví a estar intranquilo. Decía, Señor, pero no sé qué más hacer. Aquí encerrado en la casa no nos permiten salir. ¿Cómo vamos a continuar con esta situación? ¿Cómo lidiamos con ella? ¿Cómo es que podemos nosotros ser bendecidos a través de este asunto interesante? Y luego comenzó a hablar a mi corazón nuevamente. Y pensé lo que dice en Romanos 15:4, uno de mis versículos predilectos. La Biblia claramente confirma allí algo interesante. Y voy a invitarles a que por favor vayan conmigo allí un momentito a Romanos 15:4. Por favor, si tienen sus Biblias, vayan conmigo y anótenos si desean. Romanos 15:4 me dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiero señalar 2 cositas aquí, quizás 3. Dice todas las cosas que fueron escritas antes. Y hago una pregunta: ¿cuándo? O sea, ¿dónde se escribieron estas cosas? O sea, todas las cosas que se escribieron, ¿dónde? Es la pregunta que quiero hacer. En el internet, en la enciclopedia británica. No, en la palabra de Dios. Todas las que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Para que al fin a través de las escrituras, de la paciencia, dice, la consolación de las escrituras, podamos hallar esperanza. Yo no sé usted, pero yo necesitaba más que nunca sentir algún tipo de esperanza de parte de mi padre, porque es que no la hallaba. Pasaron 6, 7, 8 meses y todavía encerrados en este asunto de esta pandemia que afectaba nuestra vida y no sabíamos qué íbamos a hacer. Seguimos orando y Dios me llevó a un relato interesante, un relato en la Biblia que yo entiendo nos da una enseñanza poderosa para poder hallar esperanza en estos momentos tan inciertos en los cuales estamos viviendo.
Y yo voy a invitar que vayan conmigo porque el resto del tiempo que vamos a dedicar al estudio de la palabra, vamos a enfocarnos en este relato. Ahora, es un relato muy conocido por todos. Es el relato que se encuentra en Génesis, el capítulo 6, y cubre del capítulo 6 al capítulo 8. Y les voy a pedir que vayan conmigo allá, por supuesto. No vamos a leerlo completo, pero sí vamos a señalar algunos detalles importantes para nosotros entender qué mensaje tiene Dios de esperanza para nosotros en estos momentos tan inciertos. Dice así, yo voy a leer desde el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis y por supuesto ustedes conocen cuál es el relato. Nos estamos refiriendo a lo que es el diluvio y la experiencia de Noé y su familia durante la misma. Durante el mismo. Ahora, sepa y entienda que yo veo claramente un paralelo demasiado obvio para nosotros no tomar en cuenta durante nuestra jornada a través de estos tiempos tan inciertos. Fíjense bien, voy a estar haciendo ciertas comparaciones y por eso quiero que por favor anoten. Ahora, voy al capítulo 6, versículo 5, donde dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal. Ahora, continúa diciendo lo siguiente, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora voy a detenerme un momentito aquí porque aquí comienza la Biblia a presentar algo interesante, a introducir un concepto ajeno a lo que es la Biblia, o mejor dicho, al deseo, a los deseos de Dios. Ven, porque en el comienzo de la Biblia, los primeros 3 o 2 capítulos, por ejemplo, del libro de Génesis, encontramos que Dios desea un bien increíble para la raza humana. Que el premio más preciado, diríamos, lo que más hacía su corazón latir, era precisamente la raza humana. La manera en que Dios creó este mundo nos indica claramente el amor que Dios tiene hacia la raza humana. Es interesante por decir, nos hizo a su imagen. A semejanza de Él nos hizo. La Biblia claramente confirma también en Lucas que nosotros, o Adán mejor dicho, la raza humana, somos sus hijos, nos ama como sus hijos. Sin embargo, encontramos otra vez un concepto difícil de entender. Vuelvo y digo, y leo el versículo 7, y el 6, perdón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y añade más el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Voy a detenerme allí. Yo no sé ustedes, pero ese versículo y ese concepto que presenta me hace temblar un poco. Porque como dije, si observamos al Dios de la creación, observamos un Dios amoroso, un Dios que ama sin límites. Tanto es así que creó lo que es el mundo para la raza humana. Le suplió todo lo necesario. Le dio aún su propia imagen. Sin embargo, en esta ocasión, vemos que Dios decide ponerle fin al hombre que creó. Lo raeré de la tierra. Es como una acción ajena al carácter de Dios. Dios no es el autor del mal, sino que siempre desea el bien. Sin embargo, tanto ocurrió aquí en la tierra que causó que Dios desearía raer de la faz de la tierra al hombre. No olvide ese concepto. Más adelante vamos a ver que Dios hace algo muy extraño. El Dios creador entra en la obra de destruir lo más preciado. Y voy a detenerme allí porque es que me conmueve. Yo tengo 2 hijos preciosos y no voy a mencionar sus nombres nuevamente, pero es interesante. Son hijos bellos, hermosos. Hermosos porque salieron a su mamá.
Y es interesante, tenemos dos, varón y hembra. Es interesante que cada uno tiene una peculiaridad o una tendencia de salir con la personalidad de su mamá y otro tiene la tendencia de salir con la personalidad de su papá. Yo no les voy a decir cuál es cuál. Y aquel que tiene la personalidad de su mamá es una persona dulce, es querida, no, buenísima. Pero el que tiene la personalidad de su papá, le voy a pedir que por favor oren por él o ella, porque realmente es difícil a veces lidiar con una persona que tenga su misma personalidad. Cuando yo observo a ese hijo querido o hija querida que tengo y veo esos rasgos de carácter con los cuales yo no acepto, no adopto, pero los tengo yo porque se parece tanto a mí que difícil me es lidiar con ello. Sin embargo, me he visto en ciertas ocasiones con el deseo de quizás entrar en esa personita y quizás cambiarla, pero no puedo. Pero nunca me he visto en un momento donde desearía, diríamos, destruir a mi hijo o a mi hija. Quiero que piensen eso un momentito porque quiero que piensen en lo que estaba ocurriendo en la mente de Dios cuando Él entra en este asunto, en esta obra extraña de destruir a lo más preciado que tenía. Tanto es así que vemos en la palabra de Dios lo que continúa. Y ustedes conocen el relato, no voy a entrar en mucho más detalle todavía, pero quiero señalar lo siguiente. Vamos a ir al versículo 8 del mismo capítulo 6. Entre todo lo que hemos dicho, la Biblia continúa diciendo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No olvide esa palabra gracia. Uno entre toda la humanidad halló gracia ante los ojos de Dios. Algo fue que movió a Dios a tal punto de señalar a este caballero. No olvide ese detalle. Voy a continuar. Versículo 9, voy al versículo 11. Vuelve y sigue diciendo, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, y señalo el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. En estos momentos quiero entrar en el relato de lo que es la experiencia de Noé y el diluvio y hacer comparaciones. Dios vio que toda la tierra estaba llena de corrupción, de violencia. Sin embargo, señaló a un ser humano que fue diferente, que sus inclinaciones eran distintas a la de su generación. Y luego se acerca y le habla, le da un mensaje especial. Yo entiendo, según dice la Biblia, que Noé recibió revelación especial de parte de Dios. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque dice que dijo Dios a Noé, Dios mora en los altos de los cielos. Noé moraba aquí en la tierra. Era una revelación especial, no olvide ese detalle. Y luego me dice aún más la Biblia que era una revelación con un mensaje especial. Igual, continúo. Voy aquí al versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y comienza entonces a darle detalles a Noé de qué hacer y qué preparar o cómo preparar el arca para la salvación de él, de su familia y de todos aquellos que desearían ser salvos de lo que Dios había de hacer. Por favor, no olviden ese detalle. Voy a continuar con el versículo 16. Una ventana harás al arca, dice, y la acabarás a un codo de elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás pisos segundo, tercero y primero. Ahora, interesante el diseño que Dios manda hacer. Una sola ventana tenía el arca y una sola puerta. No olvide ese detalle porque es importante para señalar lo que queremos señalar en esta ocasión.
Adicional a eso, quiero subrayar lo siguiente. Dios le da revelación especial a Noé. Le da un mensaje específico con ciertos detalles para que Noé pudiera salvarse de lo que había de venir. Ahora, señalo otra vez. Revelación especial. Número 2, es instrucciones específicas para que Noé pudiese salvarse de lo que había de venir. Y hago ciertas preguntas para aclarar. ¿Qué es lo que había de venir sobre la tierra? Un diluvio, según lo dice el resto del capítulo 6. Había de caer agua del cielo y también las fuentes de las aguas habían de romper de sobre o de debajo de la tierra. En aquel entonces, según la Biblia, nunca había llovido desde el cielo, sino que Dios regaba las matas y las plantas, por supuesto, con un tipo de rocío. Por lo tanto, lo que Dios le estaba diciendo a Noé era algo que nunca jamás se había visto. No olvide ese detalle. Le da una revelación especial sobre un mensaje en particular. Quiero señalar también que era un mensaje de el fin del tiempo o el fin de la raza humana, el fin de la vida como se conocía en aquel entonces. No olvide, primero, le habla y le da revelación especial. Segundo, le da un mensaje del tiempo del fin. Y tercero, le da instrucciones específicas de cómo poder prepararse para lo que había de venir. No olvide ese detalle, porque esos tres detalles resaltan también el mensaje que Dios tiene hoy día para un pueblo en particular, para una gente en particular. Tiene un mensaje dado por revelación especial, con un énfasis sobre el tiempo del fin y sobre un evento que jamás se había visto antes. No olvide ese detalle. Continúo. En las instrucciones que Dios le da a Noé, me es interesante el ver que fue muy detallado. Le dio las dimensiones, le dijo cuántas ventanas hacer, una sola puerta. Fue muy detallado. Y ahora hago la pregunta. Según tengo entendido, según la Biblia presenta, ¿qué ocupación tenía Noé antes de que Dios lo llamara? Bueno, la Biblia no dice directamente, pero una cosa sí es cierta. No indica que Noé era algún contratista o sabía de construcción, un albañil. No lo indica. Lo que da a entender es que Dios llama entonces a Noé a una tarea fuera de su diríamos, pericia, ¿no? Que no era algo que Noé necesariamente acostumbraba a hacer. Pero Dios lo llama a una tarea, a una obra de salvación única y diferente. Y Noé tuvo que conformarse. Pregunto, ¿Noé le hizo caso a Dios o tomó ciertas, como le dicen en inglés, ciertos caminos cortos para terminar la obra rápido? Bueno, no. La Biblia confirma que fueron 120 años de construcción que Noé y su familia entraron, se embargaron para poder entonces llevar a cabo lo que Dios le había pedido. No olvide ese detalle. Lo sabemos porque el versículo 22 de Génesis lo dice. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. No olvide ese detalle y voy a repasar a propósito. Recibió revelación especial. Recibió un mensaje del tiempo del fin. Recibió instrucciones específicas para prepararse para lo que había de venir. Y lo que había de venir era algo que jamás se había visto sobre la faz de la tierra. No olvide ese detalle. Porque vuelvo y digo, hay un pueblo sobre la faz de la tierra que Dios también ha llamado, que le ha dado revelación especial, que le ha dado un mensaje del tiempo del fin, que le ha dado instrucciones específicas de cómo prepararse para lo que habría de venir, porque lo que habría de venir era algo o es algo que jamás se ha visto sobre la faz de la tierra. Ahora,
para ese pueblo Dios tiene un mensaje especial a través de esta experiencia. En el capítulo 7 encontramos algo interesante que voy a añadir. Ustedes conocen muy bien el relato, pero voy al versículo 3 y 4. Ya Dios le había mandado a que preparase el arca, que trajese a los animales. De hecho, Dios los trajo por dirección divina y todos vinieron. Y luego Dios le da un detalle adicional. Voy al versículo 3. También las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Observen el versículo 4 del capítulo 7 de Génesis. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Ahora, aquí añado otro paralelismo interesante. No tan solo le dio revelación especial a Noé, no tan solo le dio un mensaje para el tiempo del fin, no tan solo le dio instrucciones específicas para seguir, para poder prepararse a salvo de lo que había de venir. No tan solo eso, sino que también le da un marco de referencia de tiempo. Según yo lo veo, Dios revela entonces proféticamente lo que ha de ocurrir en el futuro en la vida de Noé y sobre la faz de la tierra, para entonces indicarle cómo lo había de salvar. No pierde ese detalle porque le dijo un tiempo de referencia en el futuro que él había de obrar. Dijo, 7 días pasarán tú dentro del arca, luego 40 días y 40 noches caerá sobre la tierra, lluvia, etcétera, por el estilo, y vendrá el diluvio. Ahora, me es interesante que le da un mensaje profético también, para que Noé pudiese entender de alguna manera lo que Dios había de hacer y para poder prepararse para ello. Pero aquí es donde vienen preguntas que se resaltan en mi mente y quiero compartir con ustedes. Porque ¿cuánto tiempo reveló Dios que Noé había de estar en el arca bajo estas condiciones? Si observamos claramente la Biblia, solo identifica 7 días dentro del arca, 40 días y 40 noches de lluvia. La Biblia no revela nada más en cuanto al tiempo o la experiencia, la duración de esa experiencia que Noé y su familia y todos aquellos que desearían ser salvos habían de pasar. Por lo tanto, yo me imagino a la esposa de Noé. Si es como mi esposa y yo le digo, mi amor, vamos a tomar un viaje y vamos a estar 45 días fuera o 47 días. Mi mujer, siendo la bella y preciosa mujer que es siempre muy preparada, va a prepararse para quizás unos 50, 60 días tener ropa adicional por si acaso, tanto mentalmente como ya físicamente, y se va a preparar por algunos días más para que por si acaso algo ocurra, estuviésemos también preparados para lidiar con la situación. Pero me llama mucho la atención que según la Biblia, Noé y su familia no estuvieron 47 días dentro del arca, como Dios había revelado. Porque si vamos a los próximos versículos en el capítulo, es interesante que nos vamos a dar cuenta que tuvieron mucho más tiempo de lo que Dios había revelado directamente. Escúcheme bien. Ahora, yo le voy a invitar a que vayan conmigo otra vez al capítulo 7 de Génesis. Voy a leer el versículo 10 al 12. El versículo 10 del capítulo 7 dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea, que Dios dijo 7 días vas a estar en el arca y luego 40 días y 40 noches va a llover. Pasaron los 7 días según el capítulo 7, versículo 10, y después comenzó a llover tal como Dios había dicho. Cayó el diluvio sobre la tierra. En el versículo 11 se nos indica que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, indica qué edad tenía Noé cuando comenzó a llover sobre la faz de la tierra y las aguas a romper sobre la tierra como tal desde abajo. Pero si continuamos al versículo 23 del capítulo 7, encontramos algo interesante. Vamos al 24.
Leo el 23 y 24. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Deténgase un momentito. ¿Cuánto? La Biblia dice 150 días por encima o además de los 40 días y 40 noches que caía lluvia sobre la tierra y también las aguas de debajo de la tierra llenaban. O sea, ya había pasado 150 días por encima de lo que Dios le había indicado a Noé que había de estar experimentando el asunto del diluvio. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios no le dijo a Noé cuánto tiempo había de estar en el arca, sino solo dijo que había de llover 40 días y 40 noches, después de 7 días haber estado en el arca. No olvide ese detalle. Ahora yo quiero que vayan pensando en Noé y su familia, especialmente su esposa, después que pasaron los 40 días y 40 noches de lluvia. Después que pasaron 80 días y todavía estaban dentro del arca. Después que pasaron 100 días, 150 días y todavía se encontraban dentro del arca. Ahora, yo no sé ustedes, no hace mucho tuvimos el privilegio de poder nosotros tomar un viaje. Se nos hizo un regalo y gracias a Dios por ello. Fuimos entonces en un crucero. Y yo no soy muy amante al agua, les digo, ¿no? Al mar como tal. Pero fue una experiencia muy linda porque a pesar de que era un cuartito pequeño donde teníamos el crucero, que estuvimos 7 días y 6 noches en él, habían muchas ventanas y balcones donde salíamos y observábamos entonces lo bello del mar y los diferentes lugares donde iban. Eran 7 días y yo creo que ya después del 7º día yo quería estar en mi casa. Yo creía que muy bonito, pero ya yo quiero estar en mi casa, en mi cama, tranquilito y cómodo. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen la experiencia de Noé y su familia dentro del arca después de 150 días. Añádale los 47 que estuvieron. 197 días dentro de un arca, no un crucero, dentro de un arca que según la Biblia solo tenía una ventana y una puerta. Y esa ventana no fue abierta hasta mucho después, como vamos a ver. Quiero que vayan pensando en la experiencia que ellos tuvieron allí. ¿Sería una experiencia grata? Recuerden que no estaban solos. Estaban con un barco, un arca llena, repleta de todas las especies que Dios había creado, de animales. Cada una de ellas. 7, un par de 7 de ellas, un par de 2 de ellas. O sea, habían animales que son instintivos, que viven según sus instintos. No son aquellos que necesariamente utilizan el raciocinio, no, son animales. Y estuvieron allí con Noé y su familia 197 días por lo menos. Les digo más, la Biblia es muy clara. Si vamos al capítulo 8, vamos a ver que según los cronólogos bíblicos, Noé y su familia estuvieron más de un año dentro del arca. Por lo menos un año estuvieron dentro del arca, bajo esas condiciones. Quiero que vayan pensando en eso al entrar ahora en el capítulo 8 de Génesis. Capítulo 8 me dice el versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra para que las aguas se disminuyeran. Me llama la atención cómo comienza el capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé, dando claramente a entender que Dios pudo y entendía lo que no estaba pasando. Entendía las dificultades, las incomodidades que él y su familia estaban pasando. Dios no se había olvidado, a pesar de que posiblemente Noé pensaba que Dios quizás se había olvidado. ¿Por qué digo eso? Nuevamente la Biblia lo revela claro. Dios le habló de manera especial a Noé. Le dio una revelación especial con un mensaje del tiempo del fin.
le dio instrucciones específicas para que él siguiera para poder salvarse de lo que había de venir. Recuerden que el contenido del mensaje describía algo que jamás se había visto sobre la faz de la tierra. Y aún Dios en su misericordia le dio un marco de referencia de tiempo, un marco profético para que Noé pudiese entender lo que Dios estaba haciendo o entender cómo navegar la situación que había de enfrentar. Pero claramente la Biblia señala que Dios nos reveló todos los detalles, sino que le dio lo suficiente para que Noé pudiese prepararse y el resto debía confiar completamente en Dios. No olvide ese detalle. Me trae a la mente el versículo 29 del capítulo 29 de Deuteronomio. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, dice, pero aquellas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, dice así. O sea, Dios no necesariamente revela todo, sino lo suficiente para nosotros ejercer la fe necesaria de poder continuar en la jornada con Él. Ahora, señalo eso porque voy a la última parte de este pensamiento en el capítulo 8. Aquí el capítulo 8 me da a entender que ya Noé posiblemente se encontraba en una situación muy difícil, porque Noé era humano, al igual que somos nosotros. Estaba viviendo bajo unas condiciones muy lejos de ser ideales. Se preparó según Dios le había dicho, pero no sabía cuánto tiempo había de estar bajo esas condiciones. Y estoy más que seguro que Noé recibió ciertas preguntas de su esposa y posiblemente de sus hijos y las yernas que le acompañaban para que ellos pudieran contextualizar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Quiero señalar otra vez que Noé no podía ver más allá de la fe que tenía. No es que habían ventanas alrededor de esa arca, no. Era una sola ventana y vamos a ver ahorita que solo se abrió después de que pasó el tiempo. Por lo tanto, Noé y su familia tenían que navegar esta situación por fe completamente, basado en lo que Dios había revelado, lo poco que había revelado, y lo demás debían ejercer la fe en el Dios que los había traído hacia ese momento. Es con eso en mente que yo le invito a que lean los próximos versículos del capítulo 8 conmigo. Dice así, voy al versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Dice el versículo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el 10º mes. Y en el 10º mes, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Dice que sucedió, el versículo 6, que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Entiéndase que no fueron los 40 días después de que cayeran la lluvia del cielo. No. Fueron 50 días o 40 días después de que el arca se asentó sobre los montes de Ararat. Él abre la ventana. Ahora fíjese bien, versículo 7. Y envió un cuervo al cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Me llama la atención que Noé entonces abre la ventana y luego dice que soltó aves. Primero suelta un cuervo. ¿Y qué hace el cuervo? El cuervo sigue volando y nunca regresa. Luego suelta una paloma. Y luego, ¿qué hace Noé con esto? Está soltando palomas y cuervos. ¿Qué quiere hacer Noé? Da claramente a entender que Noé estaba buscando contextualizar lo que había fuera de su vista, de su alcance. Él no podía ver aún. Por lo tanto, utilizó la ayuda de un cuervo. Y fíjese, el cuervo nunca regresó, lo cual me enseña que uno nunca debe confiar en un cuervo. Bueno, continúo. El próximo versículo, el versículo 8, me dice que envió también una paloma. Siga conmigo el versículo 9, capítulo 8, dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Y esperó 7 días más y luego volvió a hacer lo mismo. Voy al próximo versículo, que es
el versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Ahora, yo les voy a recomendar lo siguiente. Prepárese bien porque ahora vamos a desglosar esto para nosotros. Noé no sabía más allá de lo que Dios había revelado. Dios había revelado cierto tiempo profético y ese tiempo había pasado y aún Noé no entendía qué había de ocurrir después. No sabía cuándo, pero ahí estaba bajo esa situación no ideal, esperando en Dios. Me llama la atención porque es muy parecido a lo que ocurrió con nosotros durante esta pandemia. Cuando llegó la pandemia no la esperábamos. Yo no la esperaba, nunca había atravesado algo así. Pensé que iba a ser un poco de tiempo nomás y siguió el tiempo pasando y todavía estábamos encerrados, como quien dice, dentro de nuestras casas por temor a lo desconocido. Y tanto tiempo encerrado allí. Yo hice como Noé, buscando contextualizar qué significaba lo que estaba ocurriendo, porque según entiendo esta tierra es de Jehová. Y todo lo que ocurre sobre la tierra, Él o lo permite o lo inicia. Y yo quería saber qué era lo que Dios quería traer. Y aquí creo que encuentro yo el mensaje para el pueblo de Dios hoy día. Que al igual que Noé, recibió revelación especial. Recibió instrucciones específicas de cómo prepararse para un evento del tiempo del fin. Un evento que habría de afectar el mundo entero. Un evento que jamás se ha visto sobre la faz de la tierra o experimentado. Ha dado instrucciones específicas y aún ha dado un marco de referencia profético para que entendamos los tiempos en que vivimos. Pero ¿qué ocurre cuando es incierto cuánto tiempo hemos de estar bajo estas condiciones? Como sucedió en la pandemia. Creo que el secreto de encontrar la esperanza en tiempos inciertos se encuentra en el capítulo 8, en esos versículos que leímos. Los voy a repasar. Voy al versículo, capítulo 8, versículo 7. Dice que envió un cuervo. El versículo 8 envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Buscaba contextualizar qué estaba ocurriendo. Me llama la atención que escoge una paloma. Porque la paloma en la Biblia representa, según vemos en Mateo capítulo 3, del 13 al 15, representa a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Es interesante que la paloma va, y mire como dice el versículo 9, y la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie, y luego volvió a la ventana del arca, causando entonces a Noé que él extienda su mano para entrar la paloma, primero así, y luego entrarla al arca. Me llama mucho la atención que aquí encuentro yo un simbolismo muy poderoso de lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo durante este tiempo. Quiero comparar la paloma en el caso de Noé con la promesa de promesas que hizo Jesús. Voy a Juan el capítulo 16, versículos 5 al 7. Juan 16, 5 al 7. Y allí presenta algo interesante. Es Jesús hablando con sus discípulos y desde el capítulo 14 Él está compartiendo con ellos, diciéndole que Él se tiene que ir. No se turbe vuestro corazón, así comienza el capítulo 14. Quiero recordarles que la Biblia, cuando la vemos en capítulos y versículos, eso es invento nuestro acá para poder entenderla o seguirla. Pero la Biblia habla acerca de una conversación que tuvo Jesús seguida con sus discípulos. Capítulo 14, 15 y 16 es una misma conversación que está teniendo con ellos. Él está diciendo que se va y ellos no lo entienden, no quieren comprenderlo. Miren lo que dice el versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 5, en esa conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Él dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde va?
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Esto es Jesús y yo me imagino que Él está hablando de esa manera. Está un poco chasqueado con sus discípulos. ¿Por qué no me preguntan a dónde voy? Sino que en lugar de preguntarme están llorando, aquí están con tristeza. Continúa diciendo el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Ahora, deténgase un momentito y póngase en las sandalias de los discípulos. Aquí el Jesús que ellos llevan ya más de 3 años caminando con Él día y noche. Es el mismo Jesús que ellos vieron sanar a enfermos, aldeas completas. El mismo Jesús que ellos vieron traer a la hija de Jairo de la muerte a la vida. El mismo Jesús que ellos vieron que alimentó a miles de personas con solo migajas, diríamos. El mismo Jesús que después de 4 días de muerto llama a Lázaro de la tumba y lo resucita a la vida. Ese mismo Jesús que ellos experimentaron en su vida les dice a ellos que es conveniente que Él los deje. Imagínense el impacto que tuvo eso sobre los discípulos. Que conviene que tú te vayas. Sigan conmigo en el próximo versículo, por favor. Dice, vuelvo y digo, el capítulo 16, estoy en el versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué está diciendo Jesús a sus discípulos? Y entiendo que es un mensaje para nosotros hoy día por igual. ¿Será que hay algo más conveniente que la presencia de Jesús ante nosotros o con nosotros? ¿Será que algo más allá, más conveniente para nosotros? Les diría que según Jesús, sí. Fíjese bien cómo dice la pluma inspirada. Dice, el Espíritu Santo es la mayor de todas las dádivas de Dios. Todas las buenas dádivas quedan abarcadas en el Espíritu Santo. El Creador mismo no puede darnos cosa alguna que no sea mejor ni mayor que el Espíritu Santo. No olvide eso. Ahora, continúa diciendo que nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu a los que lo piden que los padres terrenales dar buenas dádivas a sus hijos. Voy a detenerme un momentito aquí porque es algo demasiado grande para yo pasar así por encimita. Según Jesús, según la palabra de Dios, lo más importante que nosotros necesitamos ahora es la presencia y la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al igual que lo que fue para Noé lo importante o el valor de esa paloma que dejó salir en ese momento. Recuerden que la paloma primero salió y regresó sin nada, esperó 7 días y luego volvió a soltar la paloma y finalmente regresó la paloma ¿con qué cosa? Con una hoja de olivo, perdonen, en su pico. Las hojas de olivo representaban victoria para aquellos que competían en las Olimpiadas en el pasado. Tomen eso en cuenta. Nosotros nos encontramos en un momento, una crisis grandísima en la raza humana. Ha sido acentuada por lo que es la experiencia de la pandemia. A mi entender, Dios ha permitido que esto ocurra para que el pueblo de Dios, que ha recibido mensaje de revelación especial, con un mensaje del tiempo del fin, con instrucciones específicas para prepararse para lo que ha de venir sobre la tierra, que jamás se ha visto sobre la faz de la tierra. Dios ha permitido que pasemos por esta jornada, a través de esta pandemia, para que nos demos cuenta de la mayor necesidad que tenemos. Porque ya no podíamos ir a la iglesia, que era lo más preciado para nosotros. Ya no podíamos vivir la vida como siempre la vivíamos. Sin embargo, eso nos permitió entender de la mayor necesidad que tenemos, que es de la persona del Espíritu Santo. Quiero señalar que así
como cuando la paloma salió por primera vez, que no encontró dónde posar. Entiendo yo que el Espíritu Santo está haciendo hoy día, buscando dónde posar, qué corazón está dispuesto para recibirle, para poder entonces traer esperanza ante la incertidumbre. Me llama la atención que Dios está dispuesto a dar, más dispuesto a dar su Santo Espíritu que nosotros padres dar buenas dádivas a sus hijos. Pero ¿y por qué no la tenemos ya? ¿Por qué es que no lo tenemos? Y entiendo es como continúa diciendo que no estamos preparados para recibirlo. ¿Qué debemos hacer entonces? Es claro. Continúa diciendo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Amigo que me escuchas, hermana que me escuchas, joven que me oyes, Dios está más deseoso de dar su Santo Espíritu que nosotros dar buenas dádivas a nuestros hijos. La mayor necesidad que tenemos es de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. La experiencia de Noé, a mi entender, es una lección para nosotros hoy día, para que busquemos como nunca antes la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros hogares, para prepararnos para lo que ha de venir. Me llama la atención que Noé tomó para sí y la entró al arca, y desde ese entonces vivió esperanzado. Es mi deseo, es mi oración, que aprendamos de esta lección, la más preciosa de todas. El que podamos poner como prioridad el entrar o permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas para recibir la esperanza que tanto necesitamos, especialmente durante estos momentos de incertidumbre. Recuerden que como Dios se acordó de Noé, también se acordará de todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. Es mi oración que hoy tomes la decisión de abrirle tu corazón a Dios para que pueda entrar de lleno su Santo Espíritu y recibir la bendición mayor que tanto necesitamos.